Bien, y tras el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida de este domingo, Chile Vamos reafirmó su compromiso por una nueva constitución. Sin embargo, declinó asistir a una primera reunión citada por el presidente Boric, remarcando que ante cualquier negociación, la batuta tiene que ser justamente de alguna manera conversada. Vamos a estar analizando este punto, para eso nos acompaña el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues a ver, antes de entrar a los resultados, quiero ir a ese punto que yo mencionaba en la introducción. Lo señaló en su minuto el senador Macaya también por parte de la UDI, que en estas primeras reuniones la conversación con el Ejecutivo, con el presidente Boric y los ministros, quienes estén, bueno, podemos conversar de eso después. Ustedes no van a ir todavía, principalmente, entiendo, y me corrige, para dar el espacio al gobierno y las fuerzas del oficialismo para analizar y ver lo que es este resultado. Bueno, yo veo un sector del Ejecutivo hoy día muy deseoso y muy ansioso de pasar el trance del plebiscito de ayer lo más rápido posible. Y honestamente nosotros requerimos un espacio de tiempo también al interior de nuestra coalición, no para desconocer lo que nosotros propusimos durante esta campaña, que por cierto lo vamos a honrar. Que eso ya son compromisos. Son compromisos, están además dados por votos políticos en el mes de abril de los 3 partidos de Chile Vamos, y además están refrendados por una carta de navegación en términos de contenido. Ahora, algunos apuntaron, perdón, diputado, lo interrumpo, que esos compromisos que fueron refrendados por los distintos partidos iban más bien a aspectos generales y no una bajada específica. Evidente, porque no hay que ser prepotente en este nuevo proceso que se abre, en términos de que nosotros deberíamos ir a una nueva convención, y esa nueva convención finalmente es la que tendrá que ponerse de acuerdo en relación a la materia, los contenidos y los capítulos que tenga la propuesta constitucional, que yo espero sea lo más amplia posible, minimalista en el mejor de los sentidos, de tal forma de poder tener la ley de las leyes, que es la Constitución, que nos permita navegar por los próximos 50 años. Aprovechemos ese punto. La nueva Constitución, no quiero decir redactada, pero sí tiene que ser formada, establecida, esta continuación o nuevo proceso, ahí lo iremos viendo, digamos, los conceptos son importantes. Por el Congreso, por una nueva Convención Constitucional, por el Congreso y la Convención Constitucional, eso es parte también de lo que se va a discutir de aquí en adelante, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la prerrogativa constitucional de modificar la Constitución no solamente en el capítulo 15, que es el que en este minuto habilitaría un nuevo proceso, que por cierto vamos a concurrir a aquello, y por eso además votamos a favor los 4/7, que es un tecnicismo que probablemente en la casa nadie lo entiende. Pero ahora se necesitan menos votos para poder entrar a cambiar la Constitución. Exactamente, entonces no quedamos presos de los extremos, no quedamos presos de los totalitarismos que también existen, digamos, lamentablemente dentro del Parlamento. Desde ese punto de vista, yo, en lo personal, creo que aquí nadie discute que la actual Constitución que nos rige es una Constitución que está muerta, que es una Constitución que no solamente el 80% de la población concurrió en el plebiscito de entrada a decir queremos una nueva Constitución, sino ayer casi 8 millones de personas dijeron no queremos esta propuesta, pero queremos una buena Constitución. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a habilitar un proceso que yo creo que debería tender a ser a través de una nueva convención, a lo mejor en una estructura distinta. No la conozco, no la sé y no me atrevería. ¿Algo que no está definido por parte de los partidos de derecha o los representantes de las fuerzas de derecha? Bueno, y no solamente de derecha, porque te recordemos también que hubo otras fuerzas que se fueron involucrando en esta campaña. Hay que ser justo en eso. De hecho, ustedes mismos han dicho, esto no es un triunfo de la derecha. No. De hecho, la presencia de los partidos, por ejemplo, en la campaña fue nula y casi inexistente. No lo digo en tono despectivo, lo digo en tono real, digamos. Bueno, nosotros tomamos la opción a muy temprana hora de que efectivamente la Constitución no es solamente un tema de la política, los políticos o de los partidos políticos, sino que por sobre todo es un tema de la sociedad. Es finalmente el texto que nos une, el texto que nos ayuda a resolver nuestras diferencias, y desde ese punto de vista tuvimos la dicha de que nos acompañaron muchos grupos sociales, muchos grupos políticos distintos a nosotros. Si nosotros pensáramos en Chile Vamos, la derecha, que esto es un triunfo nuestro, francamente estamos equivocados y no estamos sabiendo leer para nada la realidad del país. Los casi 8 millones de personas que fueron a votar por un mejor texto, por un texto que nos una.
¿Votaron solamente por eso, usted cree? Yo sé que los análisis se están haciendo al dedillo, al detalle en las conversaciones, pero muchos dicen aquí se votó por la propuesta, que era lo que se decía apruebo o rechazo, también por el trabajo de la convención, también por el gobierno, también por las realidades de cada región, macrozona sur, sus temas, en el norte también. O sea, como toda elección siempre hay distintos elementos y no solamente lo que se ponía en voto, que era la propuesta constitucional. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, yo creo que el país votó y la ciudadanía votaron contundentemente contra la intolerancia, votaron contundentemente contra la cancelación, votaron contundentemente contra el octubrismo, votaron contundentemente a favor de una sola nación donde habemos personas distintas y que nos tenemos que relacionar desde la diferencia, pero no con seres humanos o ciudadanos de primera y segunda categoría. Se refiere a la plurinacionalidad que proponía el texto. Evidente. Y de hecho el presidente de la República en su discurso ayer ni siquiera tocó el tema de los pueblos originarios. ¿Eso le llamó la atención en su discurso? Me llamó la atención, por supuesto, porque creo que es un tema que además, cuando uno empieza a leer los textos, empieza a leer los resultados, en las partes donde en el plebiscito de entrada hubo mayor participación de pueblos originarios, como en el Alto Biobío y en otras partes más, digamos, el rechazo gana sobre el 65%. O sea, efectivamente el reconocimiento de los pueblos originarios no es un dato, es algo imperioso. Efectivamente tenemos que hacer cosas para que los pueblos originarios se puedan desarrollar, pero de ahí a que ellos tengan una justicia en paralelo, que existan 12 naciones en esta patria, que además tengan posibilidad de veto, como fue tan criticado, e incluso por mí, en términos de los senadores designados, a mí me parece que estamos muy lejos de aquello. Lo que nosotros tenemos que construir es una buena sociedad, es una sociedad tal como lo hemos dicho en materia de contenido, que migre a rescatar cosas que incluso son muy buenas dentro de este texto, como por ejemplo la preocupación por los derechos sociales, pero no a lo mejor al ritmo que se estaban proponiendo. En esa tónica, diputado Undurraga, ¿usted cree que aquí no hay un trabajo perdido como plantean algunos, en términos de que el 62% rechaza la propuesta? Es decir, aquí vamos a ir con frases que se van a dar, se perdió plata por las puras, de que finalmente se hizo mal las cosas del comienzo, de que para qué, perdimos 1 año y medio. ¿Usted cree que se dio eso o más bien que fue un aprendizaje, un proceso, una materia prima que se puede ir trabajando? Yo creo que nosotros ganamos no solamente en experiencia y en tiempo, nosotros ganamos en la forma de cómo nos relacionamos o cómo nos queremos relacionar. La convención, a pesar de que ayer algunos convencionales hablaban en tercera persona como si ellos hubiesen observado desde la luna, el proceso, digamos, fue una convención que excluyó. Fue una convención que quiso imponer las verdades particulares sobre el bien común general. Yo rescato profundamente todos los temas de medio ambiente, por ejemplo, que hay en la propuesta, y yo creo que deben estar, pero muy distinto es confundir el medio ambiente con el desarrollo económico. Yo no digo que uno tiene que ser superior al otro, pero sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de materia económica, bueno, estamos hablando de un tipo de desarrollo económico, y cuando estamos hablando de la protección del medio ambiente, donde las empresas tienen que ser actores fundamentales en el cuidado del medio ambiente y cómo se extraen la minería y etcétera, etcétera, pero tenemos que generar una armonía. Y la ciudadanía nos dijo, queremos caminar con modificaciones, queremos con cambios, queremos ser protagonistas de la historia. 13 millones de personas fueron y concurrieron a votar. Es la votación más numerosa y participativa que ha tenido Chile nunca. Sí. Diputado, con estos números, teniéndolo en la mesa y haciendo este análisis y los distintos análisis que se van a dar estos días, todavía es muy reciente, evidentemente, ¿cuál cree usted que tiene que ser la postura del gobierno, del presidente Boric y su gabinete? Y también tomando en cuenta de que va a haber un cambio de gabinete, y ayer en el discurso del presidente hablaba de ajuste, hablaba de ajuste, deja claro que de aquí en un par de días más van a haber cambios de estructura. No sabemos si estructurales, hay que verlo evidentemente, pero el equipo va a cambiar. Bueno, yo creo que aquí hubo una derrota cultural a la forma de hacer política que tiene el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque finalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista son los grandes responsables de la intolerancia que hubo en la Constituyente.
y quisieron imponer a troche y moche su propio ideario en desmedro de lo que la ciudadanía le está generando. Aquí no nos engañemos en esto. Aquí hubo ganadores, que es Chile, no es solamente Chile Vamos, sino que por sobre todo Chile, con esos casi 8 millones de personas que fueron a expresarse libre y soberanamente sobre este texto, fueron ganadores los ex dirigentes de la ex concertación, que se la jugaron por el rechazo en forma muy, muy generosa, pero también aquí hubo gente obtusamente que fue contumaz desde incluso antes de asumir, como el actual ministro Giorgio Jackson, que decidió amarrar el éxito de esta propuesta constitucional con su programa de gobierno. Fueron cambiando el discurso, en términos de que no hacía inviable el programa de gobierno del presidente Boric. Pero evidentemente no lo hace inviable, pero ellos forzaron, excluyeron, persiguieron a todo quien piense distinto, y además el presidente Boric lamentablemente, y yo lo digo de verdad lamentablemente, escogió ser el generalísimo de la campaña del apruebo, en circunstancias que la ciudadanía lo eligió para ser el presidente de todos los chilenos, de la gente que aprobó, de la gente que rechazó, de la gente que anuló, de la gente que votó en blanco y de la gente que no fue a votar. De los niños que, por cierto, no tienen derecho a voto. Entonces, si el presidente Gabriel Boric no entiende, y su coalición no entiende, que el mandato que nos dio a la política y a los políticos el día de ayer, los más de 8 millones de personas que concurrieron a votar por la opción rechazo, es efectivamente, muchachos, vamos por la inclusión, vamos por un país que vaya más hacia el centro, con cambios. Yo no pretendo que haya un statu quo y bajo ningún punto de vista este país vuelve a la situación del 17 de octubre del 2019. Usted no se rige, digamos, por lo que hoy está establecido en la última reforma constitucional que da paso al proceso constituyente, que dice que si ganaba el rechazo de la propuesta, se mantiene la Constitución vigente. Bueno, eso constitucionalmente hablando es lo que hay hoy. Bueno, y es lo que requerimos que exista. Pero nosotros como partidos de centro derecha, como partidos de Chile Vamos, hemos sido muy claros, digamos, que esta Constitución, tal como lo iniciamos en esta conversación, está muerta. Y nosotros requerimos de una buena Constitución, una nueva Constitución. Una Constitución porque además el próximo año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Entonces sería ideal que nosotros al día 11 de septiembre del 2023 pudiésemos tener un texto que nos permita navegar hacia adelante. Hablemos de eso. Yo sé que es muy temprano todavía, lo vamos a estar conversando. Ustedes tienen que conversar también, las fuerzas políticas, también ciudadanas, al respecto, y también de alguna manera en la coordinación que se haga desde el Ejecutivo, el presidente y su gabinete. Pero tiempos. Muchos hablan de que si hay una nueva convención no debería durar 1 año y medio, sino 6 meses. Esto está en veremos. Y le hago la pregunta, ¿hay que hacer de alguna manera un nuevo acuerdo del 15 de noviembre, remontándome a lo que fue, en una situación completamente distinta, por supuesto, pero finalmente el objetivo de iniciar un proceso constituyente? Bueno, a mí me encantaría que hiciéramos un acuerdo, que volviéramos a retomar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Situación que duró, ¿cuánto? 3 semanas. A la tercera semana ya nos estaban acusando ministros constitucionalmente después de haber firmado, digamos, incluso llegaron a acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Nosotros creemos que tenemos que organizar un proceso que permita la reflexión, que tome lo bueno que hubo en este proyecto, que tome la Constitución del 25, que tome la Constitución del 2005, modificada por el presidente Ricardo Lagos, y la propuesta constitución de Michelle Bachelet. Aquí hay mucha historia, aquí hay mucho texto, aquí hay mucho conocimiento. Yo con esto no quiero decir, y no pretendo además que así sea, que sea una comisión de expertos, pero efectivamente las personas que elijamos para hacer esta nueva propuesta, bueno, van a tener afortunadamente mucho camino recorrido. Que no sea una comisión de expertos, pero que sean asesorados por una comisión de expertos. Bueno, yo espero. Porque es distinto que la comisión de expertos redacte a que asesore, pero tenga, lo hablábamos aquí con una constitucionalista, de hecho, que tengan una labor, digamos, un poquito más vinculante, porque sabemos que la asesoría o la recomendación muchas veces... Bueno, eso es el desconocimiento que existe sobre la historia y cómo funcionan, digamos, las instituciones. Nosotros en el Parlamento nos asesoramos de expertos, pues.
Evidentemente, si yo por mucho... Muy Sí, pero buena esto es un órgano nuevo distinto. Bueno, pero es un órgano que tiene que también ser capaz de rescatar el virtuosismo del resto de las instituciones. No puede llegar a inventar, no tenemos tiempo para inventar. Lo que sí tenemos tiempo es para construir algo en diálogo, sin cancelación, con profundo respeto al otro como un legítimo otro, y así poder construir algo donde finalmente, probablemente el próximo plebiscito, y así lo espero, así no lo espero, me gustaría que fuera distinto, ¿sí? No va a tener el 100% de la adhesión popular, pero al menos debe tener sobre un 65%, donde digamos, aquí flaco, ¿sabes qué? Una persona que le faltan 2 piernas y un brazo como a mí, y un periodista como tú, podemos dialogar, podemos tener discrepancias, podemos tener diferencias. La última cosa antes de terminar. El presidente Gabriel Boric está cometiendo un error hoy día en este minuto. ¿Cuál? Acaba de recibir en La Moneda, y así lo vimos en las noticias, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. ¿Ya? Se le olvida también que hay un tercer poder en el Estado, que es la justicia. La justicia. Debería también invitar, digamos, al presidente de la Corte Suprema, digamos, a este día. Que puede estar también en la agenda, en las coordinaciones. Pero generalmente siempre hay reuniones con los poderes del Estado, lo ha habido el presidente también. Pero cuando estás recibiendo, después de un contundente resultado, no solamente por la opción que nosotros defendimos, sino además por la participación, sí. Y además, como estuvo discutido dentro del texto propuesto, digamos, la existencia e inexistencia de los tribunales de justicia, al menos me parece que la presencia del presidente de la Corte Suprema se hace fundamental. Diputado Durraga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día y buena semana. Nos vemos. Gracias.